Vamos a calcular la distancia en perspectiva caballera de un plano oblicuo, por ejemplo, que venga por aquí, o de un triángulo, si preferimos concebirlo así, o si queremos el triángulo está metido en el plano, o si queremos el triángulo son estas tres trazas de este plano que cortan los dos. Entonces la distancia desde este plano al origen de coordenadas, que llamamos O. Este es el eje Z, por ejemplo, este el eje X y este el eje Y. Y si queremos entender la configuración un poco mejor en 3D, pues bueno, podemos siempre simular aquí como hay un hueco debajo, entonces ya se percibe como algo tridimensional. Podemos también sombrear algún plano, por ejemplo este y este. Entonces bueno, tenemos ahí ya el hueco detrás, entonces se nos pide realmente la distancia desde este punto al plano. Bueno, pues lo único que habrá que hacer es una perpendicular hasta que corte al plano y se acabó el ejercicio, ¿no? Pero claro, esto nos lo dan, aquí está una traza, llamaremos alfa 1 y esto alfa 2. Esto nos lo dan en perspectiva caballera con un ángulo cualquiera, por ejemplo, vamos a ponerlo así, con un ángulo a 45, para que se parezca a esto. Entonces tenemos aquí una traza, aquí la otra, y aquí tenemos el punto O. Bueno, esto parece diédrico, pero para simular la perspectiva caballera, pues tengo esto aquí, tengo aquí este plano, y tengo aquí la prolongación del plano, este llamábamos X, y este es el plano Y, que llamamos Y', ya que el plano Y realmente sería este de abajo si lo abatimos hacia abajo. O sea que realmente esto es una configuración tridimensional, la perspectiva caballera, ¿no? O sea que ahí tenemos el espacio y ahí tenemos entonces este plano vertical que continúa por aquí abajo. Vamos a hacer también que continúe esta línea por aquí. Y tenemos entonces ya ahí la configuración en 3D. Entonces, como este es el vacío de abajo, este es el plano levantado. La perspectiva caballera realmente es como si este plano se levantara, ¿no? Y entonces tenemos la representación de los ejes, ya sabemos, por ejemplo, un cubo en caballera, pues es esto. De manera que en este caso forma 45 grados, ¿no? O sea, esta línea con esta de aquí atrás. 45, ¿no? Bueno, entonces el ejercicio se plantea realmente este punto con este corta aquí, por tanto esta es la intersección. En consecuencia el plano en cuestión sería este. Plano amarillo ese, ¿no? Entonces, lógicamente, como también es una forma tridimensional, pues provocar ahí detrás su sombra, ¿no? Entonces, sombreamos un poco y marcamos ahí el oscuro del entrante. Y aquí también. Bueno, pues se pide entonces calcular la distancia desde este punto al plano. Ahí se ve mejor que ahí, ¿no? Aquí ya está en caballera, aquí no, aquí lo tenemos en asonometría, porque al prolongar este eje vemos aquí los tres ejes que forman, por ejemplo, ángulos iguales de 120. Entonces estamos en asonometría isométrica, ¿no? Bueno, pues ya que lo tenemos aquí, lo transformamos en diédrico, necesitamos un dato, y es saber la reducción que nos han puesto, ¿no? Entonces vamos a decir que, por ejemplo, la reducción es de, vamos a poner, 2/3. O sea que la reducción sobre el eje Y es 2/3, ¿no? Eso quiere decir que realmente la medida esta era de 3 y se transformó en 2. Entonces lo que hacemos es coger la regla y coger 2 centímetros en una dirección cualquiera, marcamos 2 y marcamos 3. Entonces, realmente, al hacer por el punto 2 la unión con este punto y ahora por el punto 3 una paralela, pues tenemos que realmente esto se ha reducido 2/3. Por tanto, la medida real debe ser desde aquí hasta aquí. O sea que el punto P, nos acercamos, el punto P' es el que está en caballera, mientras que el punto P sería la posición exacta para el sistema diédrico. Por lo tanto, la medida esta
Si pasamos aquí la medida esta, mediante un giro, lo imaginamos en el espacio, la medida real, ¿no? Ya que esta es tangente, bueno, de aquí saldrá. Entonces la medida real es la que tenemos que poner aquí, ¿no? Entonces ya decimos, aquí ponemos, por ejemplo. Vamos a hacerlo como aquí está todo ya sin... Bueno, lo vamos a hacer aquí directamente. En caballera sería algo como esto, así. Tenemos esta medida real, pongamos por ejemplo 2 centímetros. Y esta medida, ahí pongamos por ejemplo 2 centímetros. Pues esto es lo que tendríamos en caballera, que aquí aparece oblicuo, así, con un ángulo de 45. 2. Por tanto, el plano en caballera es este. Y esta medida también real, por ejemplo, 3 centímetros. De aquí a aquí. Por tanto, el plano es este. Y esta es la caballera, ¿no? Ahora bien, para pasar esto a diédrico, pues tenemos que en realidad esta medida, que son 2, ahora aquí en diédrico va a ser 3. Lo pongo aquí abajo. Y arriba va a ser igual, las de arriba no varían. Aquí arriba 2 y aquí abajo va a ser 3. O sea que la representación diédrica pues será aquí la línea de tierra, que es el eje X, aquí 2, esto decíamos que era 3, y por tanto el plano en cuestión es este. Efectivamente aquí en la caballera nos dieron 2 unidades, porque la reducción era 2/3. O sea que en realidad de 3 partes cogíamos 2 para simular el efecto tridimensional, igual que aquí en el cubo. Por ejemplo, de 5 partes cogemos 3 y entonces la reducción aquí será 3/5. Pero aquí de 3 partes cogimos 2. Entonces en diédrico ya ponemos la medida real 3, aquí queda 2 y aquí queda 2, ¿no? Y tenemos este punto. Hay que calcular la distancia desde este punto a este plano. Bueno, pues eso hay muchas formas de hacerlo. Vamos a ver una, si lo ponemos en 3D para que se entienda mejor. Si nos fijamos, el plano viene por aquí. Entonces yo puedo hacer una línea perpendicular y calcular la intersección. El punto de intersección ya me detecta este punto, que es la distancia real, y se acabó el ejercicio. Puedo hacer entonces una perpendicular desde este punto. Vamos a coger otro color. Hago la línea perpendicular. Sabemos que una línea es perpendicular si tiene las proyecciones perpendiculares a 2. Nos acercamos a la traza del plano. Y lo mismo aquí, una perpendicular a 1. Entonces tenemos efectivamente el plano pasa por aquí y tenemos ya la recta perpendicular. ¿Cómo calculamos la intersección? Pues pasamos un plano por esa recta. Por ejemplo, un plano vertical sería este. Por ejemplo, aquí, visto aquí, pues sería, visto ya en 3D, sería este plano. Imaginamos aquí la recta que contiene, que pasa por este plano vertical, ¿no? Y corta a la recta, perdón, corta el plano según esta recta. Por tanto, la línea esta va a venir por aquí, corta ahí el plano, ¿no? Entonces la recta A, y tenemos la proyección A1, y allá tenemos la proyección aquí perpendicular, la proyección A2. Hasta ahora tenemos las proyecciones, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hacemos aquí. Pasamos el plano, corta aquí abajo, corta aquí abajo, corta aquí arriba, y entonces hacemos la línea de intersección, que es esta. Entonces la línea de el punto de intersección, que es este, lo bajamos aquí y ya tenemos que la distancia es esta, de aquí a aquí en alzado, de aquí a aquí en planta. Se acabó el ejercicio. Solo hay que ver ahora esta medida en verdadera magnitud, y también hay muchas formas de hacerlo. Entonces cojo esta altura, por ejemplo, la coloco aquí ortogonal, y entonces cojo esta medida, la pongo aquí y uno este punto con este. Bueno, pues esa, realmente esta es la distancia. ¿Por qué hice esto? Porque, a ver si logramos recortar, aunque es pequeño eso. Bueno, hice eso por lo siguiente. Si nos fijamos aquí, ahí tenemos entonces el plano. Y hemos hecho la perpendicular, nos acercamos, no se ve mucho eso, vamos a marcar aquí esto en color.
esta es una perpendicular. Bueno, una vez que hicimos, estábamos diciendo, una vez que hicimos, aquí tenemos el plano, ¿no? Hicimos la perpendicular, calculamos el punto de intersección, y entonces esta distancia desde este punto a ese origen, lo único que hice fue abatirlo. Para ello cogí esa altura en vertical, ¿no? Cogí la altura en vertical y hice este abatimiento. Con lo cual ya tengo que efectivamente, al hacer el abatimiento de este triángulo, del que aquí tengo la altura y de aquí tengo la base en verdadera medida, pues de esa manera obtengo la hipotenusa en verdadera magnitud, que es realmente la solución, y es la distancia de este punto a el punto de intersección, ¿no? Bueno, pues ese es el ejercicio ya pasado a sistema diédrico y obtenido entonces a partir de la caballera, la distancia esta que venía hasta ese punto ahí detrás en verdadera medida. O sea, esto que parece muy difícil en caballera, lógicamente al pasarlo a diédrico es elemental, ¿no? Y lo único que hay que hacer es esto, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar que cualquier ejercicio de cualquier perspectiva, la solución para resolverlo siempre en un momento, pues es siempre pasar de un sistema a otro, ¿no? Y el diédrico es el más fácil porque nos da en verdadera forma, en verdadera magnitud los elementos, bien mediante cambios de plano o mediante los procedimientos que queramos, ¿no?